Avui, segon dia de focs d'artifici, ens tornem a trobar aquí a Sa Palomera per explicar-vos com es munten aquests focs d'artifici. Avui és la italiana Martarello la que dispara i per això ens disfressarem de pirotècnics per veure si ens tracten una mica bé. Mete el cañón para allá, hombre. Vale. Bé, estem ja amb el Vincenzo Martarello de la pirotècnia d'aquesta nit, italians que disparen aquí a Sa Palomera. Vincenzo, es duro esto de cargar y montar y además con este sol, ¿no? Sí, es duro con el sol, con el aire que hace, la ola, que hay rato que el agua sube, pero seguimos. Has comentado el tema del viento, no sé si es un hándicap para esta noche a la hora de hacer el Festival de Fuegos. No, si hay viento esta noche, mejor, así se quita el humo, porque normalmente si hay humo, se queda el humo, no se ve bien los colores, muchas carcasas no se ve, mejor que haga viento. Tu empresa es una de las más veteranas de las que participan aquí en el concurso, casi 90 años de historia ya, una de las empresas más importantes, tiene capacidad de sorprender todavía al público de Blanes, me imagino, ¿no? Cada vez que se viene aquí hay que sorprender. Siempre una buena pirotecnia, cada vez que se propone, tiene que proponer algo de nuevo. Vincenzo, sé que eres muy trabajador porque ayer que viniste ya aquí estabas ya colaborando con la Valenciana a montar sus fuegos. De hecho, la gente de Valenciana está hoy aquí colaborando con vosotros. Esto es una pasión, ¿no? La pirotecnia se tiene en sangre. Yo he nacido haciendo este trabajo y cuando veo que se está montando pirotecnia, un castillo de fuego, si son amigos, yo ayudo, ¿no? Es más fuerte que yo. Com veuen, el vent, les onades i la calor tornaran a ser les protagonistes d'aquesta nit de focs. Esperem que la pólvora no remulli i que puguem gaudir d'un altre bon espectacle de focs.